Por favor, doctora. ¿Sí? Ya, ok, perfecto. Entonces, Sepsis. vamos a dejar de compartir pantalla. Abre Itu, es lo que quería. Itu. Voy a comenzar con Itu. Ah, sí, ya logró conectarse. Sí. Ya, doctora, ¿puedo iniciar? Sí, doctora, pero está todavía con la diapositiva de sepsis. A ver. Tiene que salir de esta diapositiva e ingresar con el otro tema. Ya, doctora. Doctora, ¿le parece si yo le proyecto las diapositivas para que usted tenga el audio nada más? Claro, doctora, usted lo tiene las dos, ¿no? Por favor. Yo ya las junté en una sola. Sí, por favor, póngalas como y preséntela. Yo que de aquí escucho el audio. No quiero ver hacia acá. No vas a hacer nada, lo vas a hacer. Ya. Ya. Yo no entiendo, ¿por qué no cerró la computadora? Yo no entiendo. ¿Qué lo está haciendo? Doctora, ¿puede usted ver la pantalla? Sí, doctora, sí, doctora, sí se ve. Muy bien, ya, muchas podemos gracias. iniciar. Entonces, Sí, doctora, doctora. voy a presentarla primero para empezar con la actividad, ¿sí? Ya, doctora, muchas gracias. Disculpe que está en la PC. Son a veces problemas de conexión. Técnicos. Sí, pues. Muy bien, continuando entonces con las actividades, hoy día vamos a tocar el último tema, que es precisamente infección de tracto urinario y gestación. Recuerden que este tema es muy importante porque en general en las mujeres son más comunes las infecciones del tracto genitourinario por la proximidad que hay de la zona perianal a la zona uretral. Entonces, ya hemos hablado en algún momento que infecciones vaginales, infecciones urinarias son muy frecuentes por la proximidad a una zona altamente contaminada. Y estas infecciones en el embarazo traen todavía el riesgo de que sea más frecuente la presencia de un cuadro de sepsis con falla orgánica múltiple y con riesgo de muerte de la paciente, ¿no? Entonces vamos a dejar el uso de la palabra hoy día a la doctora Erika Cuba, quien está reemplazando a la doctora Josefina Mimbela y que nos va a desarrollar ese tema. Doctora, tiene usted uso de la palabra. Sí, doctora, buenos días con todos. Discúlpenme problemas técnicos. Vamos a empezar con la clase de infección del tracto urinario. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor, doctora. Doctora. Ya. Como todos sabemos, la infección urinaria es una complicación médica frecuente, ¿no? Como lo acaba de decir la doctora y yo. Es la más frecuente del embarazo, ¿no? Y la importancia de estudiar el tema es que presenta una especial gravedad para el binomio, ¿no? Que nosotros estamos cuidando y aprendiendo justo, madre-niño. Todo lo que es el tema de infección urinaria lo englobamos como bacteriuria sintomática, como cistitis y como pielonefritis. Aunque la prevalencia de cistitis y bacteriuria sintomática son similares, ya sea en gestantes y en no gestantes, van a ser un riesgo potencial para poder desarrollar una pielonefritis. Este elevado riesgo para pielonefritis es secundaria, tanto ya sea por los mismos cambios anatómicos que ocurren en la gestación, así como todas las adaptaciones fisiológicas que ocurren en el embarazo. La siguiente. Entonces, si hablamos de infecciones urinarias en el embarazo, debemos dejar claro que es una complicación muy común debido a estos cambios que acabamos de mencionar, anatómicos y fisiológicos, y como vamos a verlos en las siguientes diapositivas. Ahora, no hay diferencias entre infecciones urinarias bajas entre mujeres en estado de gestación y las que no lo están. Ambas están en la misma predisposición. El tenerlas sí va a predisponer siempre a una infección del tracto urinario alto.
Ahora, entre esas adaptaciones que nosotros estábamos mencionando anteriormente, podemos hablar, ¿no? Que ¿por qué una embarazada va a predisponerse a infecciones urinarias? Porque el mismo riñón aumenta su longitud aproximadamente 1 centímetro. Aumenta la tasa de filtración glomerular hasta en un 50%. Hay cambios en el mismo pH y la misma osmolaridad de la orina aumenta. La pelvis renal y el uréter también cambian, ¿no? Como nosotros sabemos, la fisiología del uréter va a producir una dilatación uretral a partir de la 7ª semana. Disminuye el peristaltismo uretral y todo esto va a conllevar a que haya una éstasis urinaria, ¿no? La vejiga, por el mismo crecimiento del útero, se va a predisponer siempre a que haya un desplazamiento de la vejiga superior y anterior. Va a haber una congestión venosa, lo que va a provocar cambios fisiológicos y que todo esto va a hacer que la vejiga haya mayor retención urinaria, ¿no? Se dice que puede retener hasta de 200 hasta 300 centímetros cúbicos de orina, ¿no? Más de lo normal. Ahora, también sabemos que todo el embarazo y el parto va a conllevar a que pueda haber traumas en el uretra en la vejiga, desgarros perineales y laceraciones vulvares grandes incluso. Ahora, en general, las infecciones del tracto urinario van a ser bajas y altas. Bajas, bacteriuria sintomática y cistitis, y altas, las pielonefritis. Bacteriuria sintomática, para definirla bien, van a ser cuando hay presencia de un urocultivo positivo, pero la gestante, al entrevistarla, no presenta ningún síntoma. La cistitis aguda es una infección sintomática, ¿no? Vesical, que puede ocurrir sola o complicarse más por una diseminación ascendente al riñón, y es considerada complicada siempre cuando se presenta en una gestante. Pielonefritis aguda, sospechada cuando hay un dolor en los flancos, cuando la paciente ya presenta otros síntomas como náuseas, vómitos, fiebre, más de 38 grados, o dolor en hipocondrios. Puede ocurrir con o sin presencia de síntomas de cistitis, es decir, cuando ya estamos hablando de una infección, ¿no? Diseminada. La patogénesis normalmente va a predisponer el tracto urinario, como sabemos, es estéril. La bacteriuria ocurre cuando las bacterias, ya sean del reservorio fecal que tenemos, van a ascender por la uretra hacia la vejiga. Es importante por ello enseñarle a nuestras gestantes cómo deben de evitar eso. Los microorganismos causales son los mismos que en las no gestantes. ¿Y a qué microorganismos nos referimos? A las enterobacterias, y sabemos que el 90% de las infecciones urinarias en el embarazo van a darse por la Escherichia coli, ¿no? Un 80-90% inicial y un 70-80% en infecciones de recurrencia. Ahora, también hay otras infecciones como Gardnerella vaginalis, especies de micoplasma, ureoplasma ureolítico, pero son infecciones, como sabemos, vaginales y son de poca importancia clínica. También hay infecciones hasta de Pseudomonas aeruginosa y de otros gram positivos como Staphylococcus saprophyticus y Staphylococcus del grupo B, que se requieren de un 1 a un 5% su presentación. Ahora, como nuevamente, ya para redondear la idea, todo esto se presenta por estos cambios anatómicos y fisiológicos de la misma gestación. Como dijimos, el riñón aumenta de tamaño, aumenta la tasa de filtración glomerular hasta un 50%, disminuye el peristaltismo del sistema colector, los uréteres disminuyen su peristalsis y provocan también obstrucción mecánica por el mismo útero, ¿no? Que predispone esa obstrucción mecánica al ir creciendo el útero. Y la vejiga, como ya dijimos, por también el crecimiento del útero, va a haber un desplazamiento anterior y superior. Y todo esto va a conllevar a una éstasis urinaria que predispone a la gestante a tener infecciones urinarias a repetición. Entonces, para diferenciar qué es una bacteriuria sintomática, ocurre solo del 2 al 7% de las gestantes, más en multíparas, prevalencia semejante a no gestantes. El desarrollo mayor va a ser en el primer mes, estando asociado a la reducción en la capacidad de concentración, un compromiso renal. Se asocia a incremento en riesgos, ya sea para amenaza de parto pretérmino, para recién nacidos con bajo peso, mortalidad perinatal, y su tratamiento va a disminuir
la incidencia de estas complicaciones y sus secuelas que pueden conllevar. Ahora, según las guías de práctica clínica, el diagnóstico se va a hacer de la siguiente manera. En gestantes asintomáticas, 2 urocultivos positivos con más de 10 a la 5 o más de 100.000 unidades formadoras de colonias en cada mililitro consecutivos por micción espontánea o con aislamiento del mismo germen, o un urocultivo positivo por cateterización, donde encontremos microorganismos de 10 al cuadrado, unidades formadoras de colonia en cada mililitro. En la práctica clínica diaria, típicamente se hace de una sola muestra y el tratamiento se hace cuando se encuentra 10 a la 5 unidades formadoras de colonia en cada mililitro, sin necesidad de confirmar con nuevos cultivos. La cateterización de rutina no es aconsejable por el riesgo de infección. Ahora, cuando nosotros ya tenemos un urocultivo, el urocultivo, si sale positivo o puede salir negativo, si es un urocultivo positivo, damos tratamiento antibiótico según, ¿no?, el antibiograma que nos haya salido en el resultado. También luego podemos repetir el urocultivo en una semana post-tratamiento. Si ya el urocultivo me sale negativo, entonces solamente queda a un control mensual como a todas las gestantes. Pero si el urocultivo sale positivo, puede pasar 2 cosas. Que la paciente se ha reinfectado por un nuevo microorganismo diferente al primero o ha habido una recidiva. ¿Cuándo hablamos de recidiva? Cuando el tratamiento se ha dado recién 14 a 21 días y nuevamente el urocultivo ha salido positivo post-tratamiento. Eso es una recidiva. Entonces, la recidiva hay que darle igual una terapia supresiva hasta el parto y excluir siempre que la paciente tenga una anomalía urológica. Y cuando la paciente tenga una reinfección, entonces hay que conversar con la paciente y enseñarle, ¿no?, a que evite agentes que puedan conllevar a estas reinfecciones, como una profilaxis postcoital, ¿no? Enseñarle a ellas que tengan mucha higiene, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando no hay eso, puede haber ese reservorio fecal, incluso después de las relaciones sexuales. La siguiente. Entonces, debemos de tener cuidado ya en las muestras, cuando vamos a tomar la muestra, colección, procesamiento y contaminación, lactobacillus o propionibacterium, ¿no? Tener cuidado porque a veces contaminamos la muestra y no es que la paciente esté infectada. Existen diversos tests, inclusive rápidos, ya con diversas sensibilidades, especificidades, el urocultivo, según la guía del tratamiento, y hacer un screening siempre entre las 12 y las 16 semanas o en el primer control prenatal. Un nuevo screening se hará en gestantes con riesgo, gestantes con anomalías urinarias, ¿no? Pacientes que tengan amenazas de partos pretérminos, ¿no? Entonces, en estas pacientes hay que tratarlas con mayor cuidado, ¿no? Y el screening quizás sea más con diferenciación en tiempos más cortos. Infecciones urinarias en el embarazo, entonces hablamos de bacteriurias sintomáticas cuando hay ausencia de síntomas de alguna infección aguda. Ocasionalmente la paciente puede tener disuria, polaquiuria o urgencia miccional, ¿no? Así vienen a las consultas y por ahí nos manifiestan estos síntomas. La bacteriuria significativa es cuando hay un crecimiento más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo patógeno en 2 muestras consecutivas. Ahora, esto más o menos se presenta en 2 al 4% de embarazadas. Esta infección predispone en un 20 a 40% a pielonefritis y el tratamiento, cuando lo damos adecuadamente, disminuye un 90% el riesgo de los problemas que se presentan a la paciente. Una pielonefritis, un parto pretérmino, un recién nacido de bajo peso o con retardo de crecimiento intrauterino o incluso que hayan podido llegar a una muerte neonatal. Bacteriuria sintomática. Entonces, los esquemas de tratamiento pueden llevarse desde una antibiótico como la nitrofurantoína, que lo usamos en 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días,
un antibiótico como la amoxicilina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, o podemos usar una amoxicilina más ácido clavulánico, 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días, cefalexina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 3 a 7 días, fofomicina, 3 gramos vía oral en dosis única. El seguimiento es un urocultivo a la semana después de completar el tratamiento, urocultivos mensuales hasta completar el embarazo, buscando persistencia o recurrencia de estas bacteriurias asintomáticas. Y cuando veamos que hay persistencia, lo que ya explicamos, ¿no? Si hay un urocultivo positivo con las mismas bacterias, se repite otro pulso del mismo antibiótico u otro nuevo según esquema por 7 días, según el esquema que haya salido en el resultado del urocultivo. Entonces, esto es lo mismo que habíamos conversado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre recurrencia? Si hay un urocultivo positivo, pero con diferentes bacterias, o el urocultivo no es positivo, pero en un siguiente es positivo con las mismas o diferentes bacterias. Podemos pasar a la siguiente. La bacteriuria sintomática que persiste después, ya, cuando hablamos ahora de bacteriuria sintomática, una terapia supresiva. Esto se va a dar cuando en una bacteriuria sintomática persiste después de 2 o más cursos de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros demos nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos vía oral, durante todo el embarazo, si el organismo es susceptible, no son necesarios cultivos mensuales de control, aunque la bacteriuria puede ocurrir al menos en un cultivo cuando empieza el tercer trimestre. Si un urocultivo de seguimiento es positivo, se repite un pulso de antibióticos según el esquema supresivo, ¿no? Entonces, cuando se presenta esto, recién se usa esta terapia supresiva. Ahora vamos a hablar de la cistitis aguda. La epidemiología también se presenta de 1 a 2% en las gestantes. La sintomatología se caracteriza por presencia de urgencia urinaria, polaquiuria, disuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico. Además, se puede presentar hematuria, piuria y orina con mal olor. La cistitis no progresa a pielonefritis aguda. El diagnóstico, solicitar siempre un urocultivo, porque es la única forma de saber si es una infección urinaria ante una paciente sintomática aguda. No hay estudios desarrollados que definan los niveles de bacteriuria significativa en gestantes. En cistitis no complicada, los niveles de colonias de coliformes en muestras espontáneas son tan bajos como 10 al cuadrado que reflejan infección vesical nada más. El espectro de bacterias no difiere de una no gestante, ¿no? Podemos igual usarlo. Dar esquemas de 3 a 7 días para cistitis aguda. Ya hay limitada información en gestantes si los cursos de antibióticos tienen diferencia en la evolución. Cursos breves se asocian con disminución en los costos y eventos adversos. Mejora el cumplimiento y menos exposición fetal a fármacos. Antibiótico terapia similar al indicado para bacteriuria. Asintomática es el mismo, ¿no? Lo que hemos conversado anteriormente. Entonces, las infecciones urinarias en el embarazo, cuando es un tratamiento de ITU baja, vamos a usar penicilinas, cefalosporinas y nitrofurantoína durante 7 días, ¿no? Ese es el resumen. Cistitis aguda y pielonefritis. Cistitis aguda, cuando ya hay bacteriuria, hay signos y síntomas locales, urinarios locales, como ya dijimos, polaquiuria, disuria, hematuria y piuria. Afecta del 1 al 4% de embarazadas y no aumenta en riesgo de presentar pielonefritis. Ahora, la pielonefritis es una bacteriuria con signos y síntomas locales y sistémicos. Acá la paciente ya presenta fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, disuria y polaquiuria. Importante, morbilidad materno-fetal. Puede conllevar a que el paciente pueda tener problemas, ¿no? Tanto la madre como el feto. Principal causa intraparto de hospitalización. A toda paciente que diagnostiquemos pielonefritis, tenemos que hospitalizarla. Es la forma más severa de una infección del tracto urinario, la pielonefritis, y más común en el tercer trimestre por éstasis urinaria. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, entre todos los cambios va a haber una obstrucción. Eso va a dar por la compresión del útero. Ahora, la clínica está caracterizado por la presencia o ausencia de síntomas vesicales, pero la paciente sí tiene que presentar fiebre, tiene que presentar
presenta dolor en ambos flancos, náuseas, vómitos y dolor de reborde costal. Es inicio generalmente brusco, semejante que en no gestantes inclusive puede no ser ominosa y estar en riesgo de complicaciones. El curso clínico tiene los mismos resultados en el tiempo de bacteriuria sintomática y el diagnóstico es eminentemente clínico. La incidencia es de 14 en 1000 partos, estando modestamente elevados en las nulíparas, ocurriendo más en el segundo trimestre. El 20% desarrollan compromiso multiorgánico, secundario a sepsis y endotoxemia. El 30-40% de gestantes que tuvieron bacteriuria sintomática sin tratamiento, algunos desarrollarán hitosintomática posteriormente, reduciendo en 70-80% si se erradicó la bacteriuria sintomática. La morbilidad materna y la evolución obstétrica no parecen diferir por trimestre. Está elevada en presencia de la enfermedad de Scheel-Selp. Ahora, la aparición, hay estudios, ¿no? Hay una aparición de pielonefritis aguda. En ese estudio de 656 gestantes, en preparto se infectaron 482, en posparto 174. Ahora, ¿cuándo se infectan? En primer trimestre, 43, que representaron el 9%, el segundo trimestre, 222, un 46%, y en el tercer trimestre, 217, que representan el 45% de esta muestra. Ahora, microbiología de la pielonefritis en gestante. Como dijimos, el microorganismo que más conlleva a la paciente a una infección urinaria y más a una pielonefritis, hasta un 70%, como le demuestra este estudio, es la Escherichia coli. Luego sigue gram positivos, incluyendo el Streptococo gram el Streptococo, el grupo B, hasta un 10%, luego el Klebsiella o Enterobacter un 3% y los Proteus un 2%. La siguiente. En la población obstétrica en general se observó anemia en 23%, bacteremia en 17%, insuficiencia respiratoria en 7% y disminución renal en 2%. En caso de pielonefritis severa tenemos shock séptico y variantes, el síndrome de estrés respiratorio agudo en casi el 20%. Hay infección renal aguda asociada con microabscesos y pielonefritis supurada se han descrito en casos aislados independientemente de la sepsis. Esas son las complicaciones de la pielonefritis. Ahora, ¿qué tratamiento se debe dar a pielonefritis? Como ya dijimos, hospitalización. ¿Para qué? Para poder monitorizar frecuentemente sus funciones vitales, hacer los urocultivos obligatorios, los hemocultivos si la paciente luce séptica, monitorización con exámenes como el hemograma, creatinina sérica para ver la función renal de la paciente, los electrolitos de la paciente. Se debe dar el tratamiento con fluidoterapia endovenosa, ¿no? Hasta lograr que tenga un flujo urinario adecuado, que es más de 0,5 mililitros por kilo por hora. Radiografía de tórax, bueno, eso solamente si es necesario, aunque la gestante no debe de hacerse, solamente cuando depende del riesgo-beneficio. Antibiótico terapia endovenosa inicial y empírico, urocultivo de 1 a 2 semanas después de haber completado la antibiótico terapia, y no es indicación de parto, de requerirse cesárea o inducción, será por alguna indicación obstétrica, procurando esperar hasta que esté febril y demorar el parto que nazca en el tiempo adecuado, ¿no? No es indicación para que nazca el bebé. Los enfoques iniciales, el empírico es el más recomendado, ¿no? La ampicilina, 1 a 2 gramos endovenoso cada 6 horas, gentamicina 2 mililitros por kilo, luego solamente ya dosis de mantenimiento 1,7 miligramos por kilo, endovenoso cada 8 horas, también se puede usar ceftriaxona 1 a 2 gramos endovenoso cada 24 horas, cefazolina de 1 a 2 gramos endovenoso de 6 a 8 horas, la amicacina en la dosis de 15 miligramos kilo día endovenoso, valorar riesgo-beneficio por la toxicidad y nefrotoxicidad fetal, todo eso depende de cómo se encuentra la paciente, la cefazolina de 1 a 2 gramos endovenoso cada 8 horas, gentamicina 5 miligramos kilo día endovenoso. Todo esto logra buena respuesta en 95% a las 72 horas, aunque se
reporta resistencia a la ampicilina en 50% de los estudios actuales, ¿no? Por eso hay que irla manejando a la paciente y viendo cómo reacciona. ¿Por qué? Porque también se pueden rotar los antibióticos, ¿no? Se pueden rotar si no dan buen resultado o si está viendo bien la paciente, se le rota vía oral, ¿no? Con 24 horas a febril o presenta mejoría clínica. Entonces se puede corregir según el urocultivo, el antibiograma que ya vamos teniendo con la paciente. Tenemos que completar un tratamiento de 7 a 14 días y luego se le puede dar de alta. Esquemas de amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 6 horas o uniéndolos con ácido clavulánico 875 en 125 cada 12 horas. También se dice que se puede usar trimetoprim más sulfatemazole de 800 a 160 cada 12 horas y no hay guías, prácticas clínicas o recomendaciones definitivas cuál va a ser la mejor antibiótico-terapia, ¿no? Todo depende de la paciente. Ahora, vamos a pasar a hablar sobre sepsis obstétrica, ¿no? Ya el doctor Sánchez ha hablado de mucho de estos temas, vamos a complementar. Lo primero que quería redondear ya son conceptos que ustedes deben de no olvidarse, ¿no? ¿Qué es una infección? Presencia en el tejido estéril. Síndrome de respuesta inflamatoria es cuando presentamos o la paciente presenta una temperatura más de 38 grados o menos de 36 grados, taquicardia más de 90 latidos por minuto, una taquipnea frecuencia respiratoria más de 90 por minuto, o presenta presión de CO2 menos de 32 milímetros de mercurio, una leucocitosis más de 12.000 o menos de 4.000 o más o menos el 10% de la banda que presente. Esto se refiere a los abastonados. Hay otras variables para incluir en la infección. El estado mental alterado de la paciente, que presente un edema importante, ¿no? Es que eso nos va a reflejar que tenga un balance positivo, que la paciente tenga hiperglicemia, glucosa mayor de 140 en ausencia de diabetes, PCR en plasma mayor a 2 desviaciones estándar por encima del valor normal. La bacteriemia, cuando hay bacterias viables en la sangre. Sepsis es cuando encontramos esos síntomas de SIR que les acabo de explicar, más una infección, cuando ya encontramos el foco de infección. Ahora, cuando hablamos de sepsis grave, es cuando la infección con disfunción orgánica que provoca hipotensión en la paciente. ¿Qué quiere decir? Cuando la presión sistólica está en menos de 90 o la presión arterial media está en menos de 65 milímetros de mercurio, donde la hipotensión se resuelve siempre con expansores de volumen. La siguiente, por favor. El shock séptico, sepsis grave que cursa con hipotensión arterial refractaria a la terapia hídrica que necesita el uso de inotrópicos y vasopresores, ¿no? Cuando la sepsis se presenta así que no mejora, se llama el shock séptico. Y cuando hablamos de síndrome de disfunción orgánica múltiple, cuando hay una disfunción de más de un órgano y que requiere intervenciones para mantener la homeostasis. Siguiente. Ahora, mortalidad materna, dijimos que para solo redondearlo, es la muerte que ocurre en cualquier momento de la gestación, hasta los 42 días posparto. Entonces, la epidemiología, hablamos de todas las gestantes, más o menos el 7 a 10% podrían tener una bacteriemia, ¿no? En el curso de su gestación. De esto, el 10% podrían llegar a sepsis y solamente ese 10% de la sepsis, solamente un 10% a su vez van a llegar hasta muerte materna. Sepsis como causa de muerte materna. Si hablamos, esta diapositiva es para poder diferenciar que el 2,1% se presenta en países desarrollados, en cambio, en países en vías de desarrollo, sepsis como causa de muerte materna se presenta casi en un 12%, de 7,7 a 11,6%. La incidencia en sepsis en países desarrollados y países en vías de desarrollo
es diferente, variando desde el 0,96 hasta 7,4, ¿no? Según otras bibliografías. Tasa de mortalidad oscila desde un 0,01 hasta un 29,56 por 100.000 mujeres en edad reproductiva, entre 15 a 49 años. La principal patología no obstétrica relacionada con sepsis en la gestación es la infección urinaria. Además, también otro factor de riesgo va a ser la raza negra, fumadoras, mujeres más de 35 años, tienen mayor probabilidad, ¿no?, de tener ese problema de sepsis. La operación cesárea se asocia con 3% mayor prevalencia de bacteriemia que en el parto vaginal, que se asocia solo con un 0,1% de prevalencia. Entonces, entre los microorganismos que se presentan y que podrían dar sepsis en una gestante está los gram negativos primero, un 40,5%, Escherichia coli predominantemente, el gram positivos solo un 30,6%, entre ellos los anaerobios, un 18,1%, ahí se encuentran los Pectococcus, gérmenes más frecuentes, la E. coli, enterococos y Streptococcus beta hemolíticos. Anaerobios más frecuentes, el Peptostreptococcus, Peptococcus y Bacteroides. Infecciones prenatales, que pueden ser la causa, sería el aborto séptico, infecciones intramnióticas, infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias, influenza estacional, infecciones postparto, una endometritis, una infección del tracto urinario que se presente luego del parto, y otras postparto, infecciones de la herida operatoria, fasciitis necrotizante, ¿no?, que es más diseminado, absceso pélvico, gangrena gaseosa, tromboflebitis séptica, sacroileitis piógena y colitis. Factores de riesgo para una sepsis puerperal. Si la paciente tuvo trabajo de parto prolongado, podría tener ese problema de sepsis puerperal. Si el alumbramiento fue incompleto, la paciente se quedó con restos ovulares y no se detectaron a tiempo. Duración del tiempo de latencia de ruptura de membranas cuando las pacientes han tenido pérdida o ruptura de membranas prolongado. Número de exámenes vaginales han sido frecuentes. Vías de nacimiento, parto instrumentado o cesárea. Si la paciente por sí es obesa, si presenta anemia, si tiene, el tipo de anestesia que se le coloca a algunas pacientes, que se le coloca anestesia para el parto vaginal. Parto pretérmino, lesión de tejidos blandos, desgarros o hematomas, líquido amniótico meconial, vaginosis bacteriana, en un ambiente quirúrgico y sala de partos que no cuente con todas las normas de seguridad para la paciente, el bajo nivel socioeconómico, ¿no?, que conlleva también con disminución de la educación de la paciente, ¿no?, que a veces no tiene los recursos y no sabe mucho de medidas higiénicas. Consideraciones en la gestación. Los criterios se aplican como en cualquier paciente adulta. No existe un consenso en estudios fisiopatológicos clínicos que expliquen el comportamiento de la sepsis porque los valores normales del embarazo se superponen con los criterios de sepsis. Se asume que a la fecha las puntuaciones del SOFA, del Quick SOFA y el CIR son cuestionados, ¿no? El CIR, casi no se usa en obstetricia, pero sí sirve como para parámetros, ¿no?, clínicos. SOFA y Quick SOFA, lo mismo que han hablado con el doctor Sánchez. Siguiente. Ahora, para tratar sepsis, todo va a ser, depende de dónde ustedes se encuentren, según el nivel de atención, ¿no? Si nos encontramos, la siguiente, por favor, en un primer nivel de atención, lo importante es que si la paciente es la entrevista, ¿no?, la anamnesis que usted tenga con la paciente. Al hacer una historia clínica tiene que ser adecuada y tiene que ser exhaustiva. Usted tiene que tener la forma de llegar a la paciente para poderle encontrar los antecedentes de mortalidad materna extrema que podría tener la paciente. Hacerle un buen examen clínico general y buscar el foco de la infección. Los objetivos es sospechar de dónde viene esa sepsis, tratar y ubicar el foco y una derivación oportuna, porque nosotros tenemos que saber si estamos en un primer nivel y la paciente está en sepsis, entonces la paciente tiene que ser derivada a otro nivel de atención, ¿no? Para eso nosotros podemos rápidamente, nos damos cuenta con los criterios de Quick SOFA.
Quick SOFA es los parámetros que nosotros tenemos y que podemos usar rápidamente, ¿no? Al ver nomás a la paciente ya podemos nosotros saber en qué Glasgow está. Si el Glasgow está menos de 13, al tomarle la presión, si la presión sistólica está menos de 100 o la frecuencia respiratoria en taquimia más de 22, entonces todo esto nos va a dar una validez predictiva similar, ¿no? Y esto nos va a dar un riesgo, ¿no? Que la paciente sí se encuentre en sepsis. Entonces, el Quick SOFA nos ayuda a darnos rápidamente cuenta de qué paciente está en riesgo de sepsis. Nos ayuda y nos hace sospechar. No es algo no tan exhaustivo como el SOFA, que tiene más parámetros como nosotros sabemos, pero sí es lo que nos ayuda, ¿no? Por eso su nombre Quick, que nos ayuda a detectar y poderle dar todo el tratamiento que ustedes van a ver en la siguiente diapositiva. Es importante. Los criterios, como ya dijimos, la taquipnia, si la paciente está con alteración del sensorio, si la paciente viene con hipotensión. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? La paciente está en sepsis, infección sospechada o documentada, ¿no? Al hacerle la anamnesis. Y el máximo tiempo que nosotros tenemos para poder compensar al paciente debe ser máximo de 1 hora. No, eso es algo importante que nosotros no debemos demorar en ese tipo de pacientes. Primero es asegurarle una vía adecuada para poderle dar fluidoterapia. La fluidoterapia tiene que ser exhaustiva, de 500 a 100 centímetros cúbicos de cristaloides o cloruro de sodio o 20 mililitros por kilo en peso en 1 hora. Darle antibiótico terapia, llámese penicilinas, gentamicina, metronidazol, con esto abarcamos casi todos los gérmenes, ¿no? Que podrían estar contaminando a la paciente, clindamicina 600 miligramos, gentamicina, ¿no? Y asegurar que su oxigenación esté más del 95%. No necesitamos pruebas de laboratorio, bueno, si estamos en ese nivel, ¿no? De atención, para poderle dar a la paciente el soporte necesario. Y la paciente siempre tiene que estar, al derivarla, en decúbito lateral o semisentada. La derivamos a un nivel superior. Si tenemos un nivel superior 2 o nivel superior 3, ¿no? Normalmente estas pacientes, por la gravedad en la que nosotros detectamos, la enviamos a un nivel de atención 3, donde nuevamente van a reevaluar a la historia clínica, van a hacer una historia clínica adecuada y exhaustiva, y van a hacer nuevamente su examen clínico, identificar el foco, y aquí ya la van a apoyar, llámese con un catéter venoso, controlando bien su diuresis, controlando bien su soporte de oxigenación y su presión media. Esto es muy importante y esto ya lo van a monitorizar en el hospital. Abordaje SOFA, según tercer nivel. Confirmamos la sepsis, terapia de objetivos inmediatos, es lo que dijimos, ¿no? Asegurar el catéter venoso, asegurar que la presión media esté más de 65, que tenga una diuresis adecuada a la paciente y que esté con más del 95%, ¿no? Su oxigenación. Esto es más de lo que ya hemos conversado anteriormente y he escuchado en la clase del doctor, los criterios de SOFA, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. El abordaje de SOFA, el tercer nivel, es lo que no debemos de olvidar: asegurar la vía aérea de la paciente, establecer un acceso venoso para mantener la PVC entre 8 y 12 centímetros, presión arterial media más de 75, diuresis debe ser siempre más de 0,5 mililitros por kilo por hora, la oxigenación, la presión del oxígeno de 70 a 85 milímetros de mercurio, y siempre, ¿no? Se puede tomar de una vez los cultivos, si es necesario, radiografías o ayudarse de estudios imagenológicos, remoción del foco séptico, si es necesario, si estamos detectando, por ejemplo, que la paciente es una endometritis, poderle estabilizar a la paciente y remover este foco, ¿no? Porque tampoco no hacemos nada y no vamos a ayudar en nada a la paciente si no
hacemos el procedimiento. Entonces, a la paciente se le asegura vía, a la paciente se le asegura que su vía aérea esté adecuada y cuando está ya más estable, a la paciente, si es necesario hacerle un legrado puerperal, se ingresa a sala de operaciones para hacerle un legrado adecuado, ¿no? Con los cuidados, porque si es una paciente que va a entrar a un legrado y está con sepsis, se sobreentiende que es un útero que está muy friable, ¿no? Entonces, se le da el tiempo adecuado para que la antibiótico terapia que ya viene de primer nivel, si llegó a un primer nivel, la paciente ya seguro, y ahí le comenzaron a colocar sus antibióticos y ahí se hace la remoción con el legrado uterino de una forma muy delicada. ¿Por qué? Porque por las características de esta infección, el útero está friable y la paciente tiene mucha predisposición a poder tener perforaciones uterinas cuando uno esté haciendo el procedimiento. El mantenimiento o corrección de la antibiótico terapia empírica, ya si nosotros nos damos cuenta que es, por ejemplo, no es infección urinaria, sino es una paciente que está con sepsis por retención, por una endometritis, nosotros podríamos rotar el antibiótico. No, el máximo tiempo que nosotros podemos ayudar a la paciente van a ser 45 minutos, ¿no? Por la misma gravedad. Estamos hablando de una paciente con sepsis, que en cualquier momento, si nosotros no la estabilizamos, se puede chocar y luego poder tener un shock irreversible y con ello puede llegar hasta la muerte. Entonces, el flujograma de manejo quirúrgico de la paciente con sepsis es el siguiente. Paciente con sepsis, pueden ser muchas las causas. Podría ser porque la paciente tuvo corionitis y quizás no lo detectaron en el momento, porque la paciente está con endometritis, o porque quizás la paciente tuvo un aborto y el momento fue un aborto séptico que no tuvo el tratamiento adecuado, no tuvo un legrado adecuado y la paciente quedó con los restos y a la paciente llega a nosotros como sepsis. Entonces, se hace toda la reanimación hídrica que ya hemos conversado, se le da toda la antibiótico terapia empírica en su momento. Entonces, si se requieren, por ejemplo, si estamos hablando de una corionitis, entonces se produce el parto, se hace que se produzca el parto. Si estamos hablando de una endometritis, se realiza el legrado obstétrico si se requiere, ¿no? Y si estamos hablando de un aborto séptico, también, pero con todos los cuidados con los que hemos hablado anteriormente, porque estamos hablando que es una paciente que tiene los tejidos muy inflamados, ¿no? Y podríamos hasta perforar. Si a las 3 horas con las medidas anteriores no ha presentado mejoría, entonces la paciente se tiene que entrar a una cirugía mayor. Puede entrar, incluso hacerse una laparotomía y definir cirugía según los hallazgos, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando uno hace una laparotomía, encuentra que hay una pelviperitonitis, ¿no? Hay abscesos por el abdomen, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer cuando nosotros estamos ya operando a esa paciente? Hacer un buen lavado peritoneal. Absceso tubo ovárico, si la paciente estamos nosotros operándola y le encontramos abscesos tubo ováricos, ¿qué tenemos que hacer? Si es necesario una anexectomía, sacar el foco, ¿no? Hacemos la anexectomía. Si la paciente, al operarla, hacer la protomía, encontramos una miometritis, entonces todo el músculo del útero ya está comprometido, tendremos que hacer una histerectomía abdominal total, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento, por más que la paciente solo tenga un hijo, ¿no? Está en juego su vida. Estamos hablando de la paciente con sepsis por este foco. Miometritis de trombosis de infundíbulos pélvicos. Entonces, cuando estamos hablando de esta patología, también podríamos llegar y tenemos que hacer una histerectomía abdominal total más recepción de estos infundíbulos, porque ahí es donde está el foco. Entonces, esto es todo lo que yo he querido conversar con ustedes. Casi he redondeado las ideas del doctor Sánchez, que también he escuchado que he estado hablando con ustedes y espero que hayan comprendido, ¿no? Lo que les he querido transmitir hoy. Muchas gracias, doctora Cubas, por su presentación. Vamos a ver, aquí hay algunas preguntas. Pregunta si la cistitis no progresa a pielonefritis aguda, pero generalmente se habla de que las infecciones del tracto genital urinario son ascendentes, que empiezan por uretra, vejiga, uréteres y suben a los riñones. ¿Por qué es que la cistitis no progresa a pielonefritis aguda? Bueno, eso es un poco controversial, ¿no? Lo mismo que acaba de comentar, nosotros
una infección vaginal podría ascendentemente llevar a gérmenes hacia los riñones, ¿no? Hacia las vías urinarias superiores. Pero como hemos visto en las diapositivas anteriores, las infecciones vaginales no es el grueso de las infecciones, esos tipos Gardnerella, ¿no? Tricomonas, que normalmente uno tiene en las infecciones vaginales, no son los patógenos que producen mayormente infecciones urinarias. ¿Quiénes producen mayormente infecciones urinarias? Las Escherichia coli, ¿no? Lo que hemos comentado. Y ellos se encuentran en el reservorio fecal, ¿no? Porque son enterobacterias. Por eso normalmente no producen. Ok, bueno, recordemos también que los gérmenes ascienden por vía canalicular ascendente. Estamos hablando de los cuadros agudos. Los cuadros agudos generalmente, felizmente, son tan molestos, son tan llamativos. La paciente cuando tiene el ardor al miccionar va corriendo al médico. Entonces, la mayoría de las infecciones agudas, las cistitis agudas, se resuelven rápidamente y no permiten el ascenso de los gérmenes hasta producir una pielonefritis. Son más bien las cistitis crónicas, estas solapadas, como que le da un poquito de molestia a la paciente, va a la farmacia, lamentablemente, se compra una pastilla, toma una pastilla y ya le alivia. Entonces, pero el microbio no ha muerto, el microbio ha quedado solapado allí. Entonces, a los 3 días tiene otro poquito de molestias, pero ojo, ya no tiene molestias urinarias. Ahora lo que tiene es fiebre y dolor lumbar. ¿Por qué? Porque ese cuadro agudo lo cortaron. La cistitis aguda en sí, si de verdad es tratada, no llega a una pielonefritis. Pero cuando son maltratadas, ¿no? Le dan algún sintomático o algún antibiótico de dosis incompleta. Entonces el microbio se apaga y desaparece el cuadro agudo, pero queda como una especie de subaguda, ¿no? Y a veces crónicas. Y termina, es así en una pielonefritis, ¿no? Eso es de repente lo que ha querido decir, que el cuadro agudo es tan intenso que la mujer rápidamente corre a hacerse ver y no da tiempo a que pueda ascender los gérmenes, ¿no? Aquí hay otra pregunta. Doctora, ¿por qué la ITU puede producir retardo de crecimiento intraútero? Las infecciones urinarias en sí van a hacer que la gestante no pueda alimentar a su producto, ¿no? No puede haber la oxigenación adecuada, ¿no? Cuando son unas infecciones urinarias ya crónicas, ¿no? Entonces esas pacientes normalmente no desarrollan un bebé adecuado, ¿no? Sí, Más que justamente nada lo que menciona la doctora, una infección urinaria o una infección de cualquier tipo, una piodermitis, una infección urinaria, una infección respiratoria, una sola no hace mayor problema en el parto, salvo que llegue a una infección sistémica y con cuadro de sepsis. Pero el problema es que las mujeres son muy frecuentes las infecciones urinarias. Recuerden ustedes que la placenta es una especie de esponja. Cuando hay una infección, la sangre va a pasar de la madre a la placenta y al cordón hacia el bebé. La placenta va tratando de retener y de filtrar todos los gérmenes, todas las noxas que podrían afectar al bebé. Y en el trajín se va deteriorando. Por eso ustedes han visto a veces que se producen partos de pacientes de 37, 38 semanas. No es un embarazo prolongado. Y sin embargo, la placenta está llena de calcificaciones, llena de puntitos blancos. Es una placenta envejecida antes de tiempo. Y esto sucede cuando hay infecciones a repetición. Llámese la infección urinaria u otros tipos de infección urinaria. Estas van maltratando y deteriorando la placenta. Y recuerden ustedes que la placenta absorbe la sangre para mandarle al bebé. Pero si la placenta ya no funciona al 100%, sino al 90%, al 80%, al 70%, al 60% de su capacidad porque se está deteriorando, entonces le manda 60% de alimento al bebé. Y entonces, si a ustedes yo les reduzco la dosis nutricional a 60%, todos van a ir adelgazando de a poquitos, lentamente. Y eso es lo que pasa con el bebé, ¿no? Los eventos agudos como la sepsis, eso sí, por el compromiso vascular pueden producir una muerte súbita en la gestación. Pero las infecciones a repetición, las infecciones crónicas, maltratan la placenta, que es la que se encarga de llevar sangre con nutrientes y oxígeno hacia el feto, ¿no? Por eso hablamos con placentas viejas, hablamos de insuficiencia crónica, que lo desnutre, que hace que tenga poca agua, ¿no? Es básicamente eso. Y hay una ultimita. De todas las enfermedades que hemos visto hoy día, que son básicamente los cuadros de infección urinaria, ¿alguno de ellos necesitaría ir a cesárea? No, solamente si
la paciente estuviera muy comprometida, ¿no? O la paciente estuviera, por ejemplo, con una corioamnionitis, ¿no? Como hemos dicho al final, podría ser el caso, ¿no? Pero la infección urinaria, como dijimos también en la presentación, no conlleva a que tengamos que terminar el embarazo, ¿no? La infección urinaria simplemente es tratamiento, si es una pielonefritis, una hospitalización, pero no es causa para terminar el embarazo y menos para hacer una cesárea, ¿no? La cesárea siempre es por una indicación obstétrica. Ok, sí, básicamente es la sepsis. La sepsis, recuerden, mientras uno pueda compensar a la paciente, mantener su flujo, perfusión, la cantidad de sangre que llega a todos los tejidos de la paciente, corazón, pulmones, cerebro, riñones, y por supuesto, esa misma cantidad de sangre está llegando hacia el feto. Pero si nosotros tenemos una paciente con sepsis, que está haciendo hipotensión, que está haciendo desaturación de oxígeno, entonces, ojo, esa paciente, esa desaturación y esa hipovolemia que está haciendo, está traduciéndose al feto y generalmente desencadena un sufrimiento fetal agudo que nosotros debemos estar muy, muy minuciosos ahí observando los latidos, y si vemos que el bebé entra en sufrimiento fetal, tenemos que terminar la gestación. Pero es la sepsis que disfunciona. Paciente ya con insuficiencia renal, se están incrementando los nitrogenados. Con paciente con disfunción hepática, están aumentando todas las transaminasas, que recuerden que son tóxicas en el embarazo. Se están incrementando los factores de coagulación, se alteran, la paciente empieza a sangrar con microsangrados en todas partes. El feto sufre todos estos cambios que presenta la paciente. Entonces, es por eso que muchas veces cuando tenemos cuadros de sepsis, el intensivista nos dice, doctora, esta es una sepsis. A veces, mire, si es sepsis por corioamnionitis, termino en cesárea y ya que el neonatólogo me controle la infección en el bebé y yo controlo la infección en la mamá. Pero el problema es, si es una sepsis por pielonefritis, ¿qué hago? ¿Le saco los riñones? No se puede hacer. Entonces, hay situaciones de sepsis en donde yo tengo que tratar a la paciente mientras ella esté estable, perfundiendo el bebé también. Pero si en algún momento ella hace hipotensión, entra en un shock séptico, el bebé va a sufrir lo mismo, la falta de flujo y la falta de oxígeno. Entonces, tenemos que terminar la gestación. Y eso es lo que el intensivista nos dice. Miren, la paciente séptica se está descompensando. Doctora, saque al bebé de una vez para que yo pueda tratar a la mamá. Y en cierto modo también lo tenemos que sacar rápido antes de que el bebé sea una disfunción más de la madre y termine en un óbito. ¿Okay? Bueno, chicos, muchas gracias por sus preguntas. Doctora Cubas, muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Y de aquí nos estamos viendo, chicos, el día martes. Esta próxima es la última semana. Y para terminar las actividades académicas, tenemos martes, jueves y el sábado dos ponencias más. Y estamos ya en la siguiente semana, la semana 16, listos para prepararnos a los exámenes. Ok, muchísimas gracias por su participación a todos. Nos despedimos, hasta la próxima.